Finales de los 80 en Ecuador, una década en donde las desapariciones forzosas eran el pan de cada día, ejercida por aquellos que debieron cuidar, proteger y ver y velar por todos sus ciudadanos para que no pasen violaciones ni abusos arbitrarios. Los hechos de esta sentencia tienen lugar en Quito, la capital de Ecuador, donde residía un joven llamado César Gustavo Garzón Guzmán. Nacido el 8 de junio de 1958, era escritor y tallerista en la Casa de la Cultura ecuatoriana. Trabajaba para la editorial El Conejo. Para la fecha de su desaparición, él tenía tan solo 32 años y estaba escribiendo la tesis de su doctorado en letras. El 9 de noviembre de 1990, junto con un grupo de amigos, estuvo en la discoteca Son Candela. Este sería el último lugar donde se lo vería con vida. Como era de esperarse, su familia, al notar que no llegó a casa, inició su búsqueda por todo Quito. Buscó en hospitales, en cárceles, en la morgue. Incluso llamaron amigos, a familiares, cualquier persona que pudiera dar un solo dato de dónde podía estar. También se alertó a la policía, pero ella rechazó la solicitud de declararlo como desaparecido, alegando que no pasaban 48 horas. Tan solo aceptaron la solicitud 7 días después, el 16 de noviembre. En 2003, por unos reportajes de la prensa, se puso en conocimiento público que podría estar implicado un general de la policía en el desaparecimiento de Gustavo Garzón. Y se especulaba que éste sabría dónde se encontraban los restos de la víctima. En 2007, mediante un decreto ejecutivo número 305, fue creada en Ecuador una Comisión de la Verdad, con el objetivo de investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridas entre 1984 y 1988, que era el lapso de tiempo donde León Febres Cordero estuvo en la presidencia. La Comisión de la Verdad, en su informe final, documentó el caso de César Gustavo Garzón y lo calificó como una desaparición forzosa, en la que se presume la responsabilidad de la Policía Nacional. Se hizo la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de noviembre de 1994 por parte del representante del caso en la Comisión Ecuaménica de Derechos Humanos. Se emitió el informe de admisibilidad el 12 de julio del 2010 por parte de la Comisión. El 20 de julio del 2010, la Comisión notificó a ambas partes, al Estado como a los afectados. El 18 de marzo del 2017, la Comisión emitió un informe de fondo de número 22/17, en el cual llegaron a una serie de conclusiones y se formuló varias recomendaciones para el Estado, en el cual se le otorgó 2 meses de plazo para informar sobre el cumplimiento de estas recomendaciones. El Estado solicitó una prórroga. La Comisión se la aceptó. Luego, posteriormente, solicitó 7 nuevas prórrogas. Luego de más de 2 años sin información sobre los avances significativos del cumplimiento de las recomendaciones, la Comisión decidió no conceder más prórrogas y someter el caso a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Es así como el 26 de julio del 2019, la Comisión sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos este caso, ante la necesidad de obtención de justicia y reparación para las víctimas. De acuerdo con la Comisión, existen suficientes elementos que permiten concluir que al momento de su desaparición, el señor Guzmán Garzón fue privado de la libertad por agentes estatales, en un contexto de desapariciones forzadas contra personas identificadas como subversivas, en particular como integrantes de los grupos Alfaro Vive Carajo y Montoneras Patria Libre, que eran grupos guerrilleros de aquella época, que operaban en Ecuador bajo la idea de que estaban integrados por personas peligrosas para la seguridad. En este contexto, comenzó a funcionar lo llamado SIC-10, una estructura policial represiva que surgió del Servicio de Investigación Criminal SIC y que de forma clandestina se ocupaba de reprimir y aniquilar a los miembros de Alfaro Vive Carajo y otras organizaciones. Cabe recalcar que todo esto era de forma muy arbitraria. El Estado, en la audiencia pública celebrada el 27 y 28 de enero del 2021, en sus alegatos finales escritos, reconoció su responsabilidad internacional en este caso,
Por lo anterior, desistió de la excepción preliminar formulada, aceptó los hechos tal y como fueron descritos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de fondo 22-17 y se allanó a las pretensiones que constan en el escrito de sometimiento presentado por la Comisión. Indicó también que comparte el análisis de hecho con la Comisión Interamericana, en el sentido de que el señor César Gustavo Garzón Guzmán fue desaparecido y que estos hechos y la respuesta de las autoridades nacionales fueron incompatibles con los estándares interamericanos y afectaron los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y número 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, así como el artículo 1, literal A, 1, literal B, de la Comisión Interamericana de Derechos sobre la desaparición forzosa de personas para las violaciones ocurridas desde su entrega en vigencia. Integrada por los siguientes jueces: la presidenta Elizabeth Odio Benito, el juez Eduardo Bio Grossi, juez Humberto Sierra, juez Eduardo MacGregor, juez Eugenio Zafforini y juez Ricardo Pérez. Es así como se dijo en esta sentencia que el tribunal se ha referido de manera reiterada al carácter pluriofensivo de la desaparición forzada, así como de su naturaleza permanente o continuada, a la cual inicia la privación de la libertad de la persona y la falta de información sobre su destino, y se prolonga mientras no se conozca su paradero o se identifique con certeza sus restos. También se ha establecido que la desaparición forzosa es una violación directa a los derechos humanos, constituida por tres elementos concurrentes. El primero, la privación de la libertad. Segundo, la intervención directa de los agentes estatales. Y tercera, la negativa a reconocer la detención o la falta de información sobre la muerte y el paradero de la persona. En particular, la Corte encuentra que la madre de Garzón Guzmán sufrió actos de revictimización mientras buscaba a su hijo. Es así que el tribunal encuentra que el Estado violó el derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana de Derechos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Julio Garzón, el padre de la víctima, Clorinda Guzmán de Garzón, Luis Alfredo Garzón Guzmán, Rodrigo Garzón Guzmán, Luis Lascano y Ana Julia Lascano, en su calidad de familiares del señor Garzón Guzmán. La Corte Interamericana del Estado del Ecuador incumplió su deber de iniciar de oficio y llevar a cabo con la debida diligencia las investigaciones por la desaparición forzada del señor Garzón Guzmán. Segundo, incumplió su deber de debida diligencia en las labores de búsqueda del señor Garzón Guzmán. Y tercero, incumplió con el deber de garantizar un plazo razonable para el trámite de procesos judiciales y el derecho a conocer la verdad. Por lo anterior, la Corte concluye que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, y el artículo 1b de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzosa. Este último, a partir del 26 de agosto de 2016, en perjuicio del señor César Gustavo Garzón Guzmán y de sus familiares, Julio Garzón, Clorinda Guzmán, Luis Alberto Garzón Guzmán, Rodrigo Garzón Guzmán, Luis Lascano y Ana Julia Lascano. Por lo anterior, la Corte concluye que el señor César Gustavo Garzón Guzmán fue víctima de una desaparición forzada y encuentra que el Estado ecuatoriano es responsable de la violación de sus derechos reconocidos en el artículo 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7 de la Convención Americana de Derechos en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de este tratado y el artículo 1.1a de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzosa. La jurisprudencia internacional, en particular la Corte, ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye así en su forma una reparación. No obstante, considerando las circunstancias del presente caso y los sufrimientos que las violaciones cometidas causaron a las víctimas y a sus familiares, la Corte estima pertinente fijar las siguientes reparaciones.
Número 1. Obligación de investigar. El Estado deberá continuar eficazmente y con la mayor diligencia las investigaciones del proceso penal en curso, con el fin de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables por la desaparición forzada de César Gustavo Garzón Guzmán en un plazo razonable y con el fin de establecer la verdad de los hechos. Segundo, determinación del paradero de la víctima. El Estado deberá realizar una búsqueda rigurosa por la vía judicial, administrativa pertinente, orientada a determinar a la mayor brevedad el paradero de César Gustavo Garzón Guzmán. En caso de que se establezca que la víctima falleció, los restos mortales deben ser entregados con inmediatez a sus familiares. 3. Medidas de rehabilitación. El Estado deberá brindar gratuitamente a través de sus instituciones de salud especializadas y de forma inmediata, adecuada y efectiva el tratamiento psicológico y psiquiátrico que requerirán las víctimas, previo consentimiento informado y por el tiempo que sea necesario, incluyendo la provisión gratuita de los medicamentos que eventualmente requerirán, tomando en cuenta los padecimientos de cada beneficio. 4. Medidas de satisfacción. El Estado deberá publicar el resumen oficial de la sentencia en el diario oficial y en un diario de amplia circulación nacional y de la integridad de sentencia en un sitio web oficial del Gobierno Nacional. Además, el Estado deberá realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso. Quinto, reparación material. Como no constan comprobantes para determinar con exactitud el monto de los gastos de estas dichas diligencias que ocasionaron a los familiares de la víctima, en atención a las circunstancias particulares del caso, la Corte estima pertinente fijar en equidad la cantidad de $10,000 de los Estados Unidos de América como indemnización por concepto de daño emergente, la cual deberá ser entregada a la madre de la víctima, la señora Clorinda Guzmán de Garzón. Al igual, la Corte ha tenido en cuenta que la edad de la víctima al inicio de su desaparición, el valor del salario mínimo en Ecuador, durante todo el tiempo que se ha desconocido su paradero y la esperanza de vida en Ecuador, la Corte decide fijar en equidad la cantidad de $57,000 estadounidenses por concepto de ingresos dejados de percibir a favor del señor César Gustavo Garzón Guzmán. Esta cantidad igualmente deberá ser entregada a la madre, la señora Clorinda Guzmán de Garzón. La Corte también considera que las circunstancias que rodean la desaparición del señor Garzón Guzmán fueron de tal naturaleza que causaron profundo temor y sufrimiento que habían causado a la víctima un grave perjuicio moral. La Corte considera que el señor César Gustavo Garzón Guzmán debe ser compensado con $80,000 estadounidenses. Este monto también deberá ser entregado con inmediatez a la madre, la señora Clorinda Guzmán de Garzón. La Corte estima que la señora Clorinda Guzmán de Garzón experimentó graves sufrimientos por cuenta de la desaparición de su hijo y por estos actos de revictimización cuando realizaban las labores de búsqueda. La Corte le fija en equidad la suma de $40,000. Por último, la Corte fija en equidad por concepto de daño inmaterial y debido a que experimentaron grandes sufrimientos que repercutieron en sus proyectos de vida, la cantidad de $30,000 de los Estados Unidos de Norteamérica al señor Julio Garzón, padre de la víctima, de $20,000 estadounidenses para cada uno de los señores Luis Alberto Garzón Guzmán, Rodrigo Garzón Guzmán, Luis Lascano y la señora Ana Julia Lescano. Se dictamina al final de la sentencia que el Estado deberá efectuar el pago de indemnizaciones en un plazo de 1 año, contando a partir de la notificación de la actual sentencia. Muchas gracias.